Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Soy Marx Lenin Pérez y le doy la bienvenida a este cuadro diferente, porque hoy vamos a conversar sobre el pensamiento económico del Che, a propósito de una efeméride de gran importancia para nuestra revolución y para el mundo, el 14 de junio, aniversario del natalicio del Che. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Ahora sí, la historia tendrá que contar con los pobres de América, con los explotados y vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos para siempre su historia. Y esa ola de estremecido rencor, de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica, esa ola ya no parará más. Y el tema que hoy nos ocupa, que es el pensamiento económico del Che, tiene entre los retos que nos impone el de lograr en apenas aproximadamente 40 minutos en la televisión nacional, tratar de abordar solamente uno de los tantos componentes en los cuales se basa esa obra de Ernesto Guevara, que es su pensamiento económico. Pero si vamos a ser fiel al Che, tendríamos que decir su pensamiento económico y su pensamiento político como una unidad orgánica y dialéctica indisoluble. Y para eso le doy la bienvenida al estudio a dos panelistas que son expertos en el tema y que estoy muy feliz de poder contar con ellos para nuestra emisión de hoy. Me refiero al doctor en Ciencias Económicas Carlos Tablada, quien es escritor y autor de ese libro que marcó un antes y un después en los estudios de Guevara en nuestra revolución y para el mundo también, y que es el pensamiento económico del Che. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. Y con nosotros un panelista habitual que usted conoce bien y que seguro también se alegra de que repita en esta emisión. Me refiero al doctor en Ciencias Económicas José Luis Rodríguez, quien es, además de profesor, economista, investigador, fue ministro de Economía en los Ministerios de Economía y Planificación y de Finanzas y Precios en los difíciles años 90. Bienvenido otra vez. Gracias por la invitación. Muchas gracias a los dos por aceptar esta invitación y por además aceptar el reto de rescatar o de por lo menos intentar rescatar ese importante pensamiento económico y político del Che para la Cuba de nuestros días. Entonces, ¿estamos listos para comenzar? Listo. Pues voy a recordar una de las frases desde las cuales Fidel insistía justamente también en aquellos años del llamado proceso de rectificación de errores y de la economía. Y en este libro, que aquí tengo, bueno, dos de las ediciones, que ha tenido muchas ediciones este libro, Carlos, en este libro y en aquel momento que veía a la luz por primera vez esta obra, Fidel incitaba a que era indispensable el estudio de la obra del Che y que era necesario, y hacía énfasis en los estudiantes de economía, pero también en todo el pueblo, no solo para Cuba, sino para el mundo, conocer el pensamiento del Che. Y la pregunta sería, por donde queremos comenzar, es ¿por qué es importante rescatar al Che hoy, con todo lo de polémico que puede tener ese rescate, esos debates que acompañan al Che? ¿Por qué debemos hoy, desde Cuadrando la Caja, conversar otra vez sobre el Che y su pensamiento económico? Bueno, pudiera decirle que, para mi sorpresa, el 8 de octubre de 1987, Fidel recomendó mi libro El pensamiento económico del Che, diciendo que ahí estaba la esencia. Y una de las cosas que me dijo fue de que ese libro no solo tenía vigencia en ese momento, sino que ese libro iba a ganar más vigencia con los años. Para poder expresar exactamente la esencia del libro por el poco tiempo que tenemos, he hecho una selección, como hice cuando nos invitaron al centro Che Guevara, tanto a José Luis, a mí, como a dar la conferencia, para dar exactamente lo que el Che dijo y no lo que yo puedo haber interpretado. Para poder comprender la importancia hoy día del pensamiento del Che y de Fidel, para salir del atolladero donde nos encontramos, tendría que abordar el tema de la pregunta 2 que nos enviaste, pero puedo adelantar lo siguiente. No se trata de copiar ni aplicar hoy día la organización que creó el Che
al inicio de la revolución de 1959 para hacerla viable. Tampoco caer en los caminos trillados que llevaron a la desaparición del bloque soviético. Hay 4 elementos esenciales para la organización de la economía socialista cubana desarrollado por el Che. El primero, la ética. De los revolucionarios cubanos, desde Aponte hasta Fidel Castro. Segundo, toda acción económica tiene que ir enfilada al mejoramiento humano y al proceso de crear nuevas relaciones sociales productivas alternativas al capitalismo. Tercero, fundamental, la participación popular en la toma de las decisiones de la economía. No se puede tomar las decisiones en un buró, en una oficina, en un ministerio. Hay que discutirla con todo el mundo. Oír todas las opiniones, tener en cuenta las opiniones de los otros que piensen diferente. El pensamiento del Che es el desarrollo lógico del pensamiento socialista cubano. Sus bases, sus cimientos están en el pensamiento y en el accionar de Aponte, Céspedes, José Martí, Maceo, Julio Antonio Mella, Antonio Guiteras, Raúl Roa García y Fidel Castro. Los planes económicos, la política económica, hay que discutirla con todo el pueblo, tal como hizo Fidel en el proceso de rectificación 1986-1989 y posteriormente al inicio del periodo especial, que suspendió una sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde se presentó un plan para salir de la crisis y como el plan no se había discutido, analizado con el pueblo, convocó a todo el mundo a analizarlo, cambiarlo, rehacerlo y surgieron los parlamentos obreros y se discutió en todos los centros de trabajo por cuadra. Retomar la ejemplaridad, la austeridad a todos los niveles, como se realizó en el proceso de rectificación y en el periodo especial. La economía socialista la hace el pueblo, para el pueblo, por lo que hay que romper, abolir los mecanismos burocráticos, la política del secretismo, que impiden la participación popular en la toma de las decisiones a todos los niveles. Si el pueblo no se siente parte y no tiene poder de influir en las decisiones, se desmotiva, se desestimula y no ve la luz al final del túnel. Y ese espacio no lo llena el imperio con sus redes sociales, sus becas de formación de cuadros jóvenes en universidades norteamericanas y europeas. Hay que revisar y mejorar los canales de comunicación entre el pueblo y el partido, el poder popular y el gobierno, como se realizó en 1986 y hasta el 1989. De modo que las políticas económicas y los planes económicos no queden en el papel y en las oficinas y realmente se hagan realidad. Eso fue lo que nos salvó que no nos desmerengáramos como pasó con el campo socialista. Hay que recordar que la revolución de 1959 la realizaron jóvenes, que el promedio de edad no era mayor de 30 años. Hay que dar poder a la juventud, no solo escucharlos, sino darles poder. Hay que escuchar a todos. Los únicos excluidos, a mi modo de ver, y siempre ha sido en la revolución, serían en un diálogo, serían los mercenarios del imperio, los asalariados del imperio. El comandante Alberto Mora y Che. El comandante Alberto Mora y el Che discutieron. En los años 60 los ministros discutían públicamente, por escrito, en la televisión, y el comandante Alberto Mora era ministro de Comercio Exterior. Él me contó que el día en que fue sustituido, que dejó de ser ministro de Comercio Exterior, cuando bajó para ir para su casa a esperar un nuevo cargo, estaba el escolta del Che esperándolo, diciéndole: el Che te quiere ver, por favor, ¿me puedes acompañar? Cuando llegó a la oficina del Che, el Che le dijo: bueno, Che, aquí estoy, le dijo Alberto. Dice: quiero que trabajes conmigo. Digo, si tú y yo estamos siempre, tenemos formas de pensar diferentes, precisamente por eso. Tú eres mi asesor principal, quiero que seas mi asesor principal. Y quiero que me encuentres todos los defectos y los errores que tiene el sistema de financiamiento presupuestario. Todos los viceministros saben, los directores, que tiene luz verde para entrar y revisar todo. Tienes que buscarme los errores porque el final es que tenemos que servir mejor al pueblo. Ese espíritu tenemos que tenerlo hoy día también. En época del Che, los ministros discutían sus diferencias públicamente por escrito y en debates. Y en esos años librábamos una guerra despiadada en suelo cubano contra cientos de mercenarios entrenados, financiados e infiltrados en Cuba. Miles de hombres y mujeres peleábamos
fusil en mano, y el debate público entre revolucionarios no debilitaba el triunfo por ello. Cero secretismo. En conclusión, sin la instrumentación en la vida cotidiana, en la política partidista del gobierno, de las ideas de Fidel y del Che, la tenemos muy difícil hoy día. Todo compañero con un cargo de dirección debería preguntarse, en estas circunstancias, ¿qué pensaría y propondrían Fidel y el Che? Pensar con cabeza propia. Simplemente pensar con cabeza propia, no tener miedo a equivocarnos, no equivocarnos. Es preferible equivocarnos que estar en la inercia. Con esa idea que está muy buena, voy entonces a pasar la palabra a José Luis, porque sin duda hay mucho que sintetizar y hay que tratar de decir las esencias de qué retomar o por qué volver a ese pensamiento tan bien estructurado económicamente y políticamente del Che, que además se dio la tarea de pensar la economía en la transición socialista. Bueno, primero pienso que, retomando algunas cosas que dijo Carlos, hay un libro que recoge esos debates que él mencionaba en los años 60, que es este libro que se llama así, El Gran Debate de la economía en Cuba en los años que se desarrolla. Y después tuvimos la suerte de tener esta joya. Este es el estudio que hizo el Che del Manual de Economía Política de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Es un análisis detallado, crítico de la economía política como el Che la veía, y las ideas que hay ahí son de una riqueza tremenda. Y de una actualidad también impresionante. También. Es muy importante destacar algunas cosas en relación al momento en que el Che incursiona en todas estas ideas, mantiene todos estos debates. Primero, era un hombre con muchas responsabilidades. En la revolución en aquellos años había llegado a la presidencia del Banco Nacional de Cuba, después fue designado ministro de Industria, es decir, no era una persona que simplemente se dedicara a tiempo completo a estudiar las cuestiones del periodo de construcción del socialismo. En este momento hay un proceso, por ejemplo, de lucha en el país. Habíamos vencido la invasión de Girón en 1961, pero la cosa no terminó ahí. Hasta 1965 hubo una lucha contra los alzados en las montañas, es decir, las fuerzas contrarrevolucionarias que trataron de crear un frente interno. Hasta 1965 el país perdió muchas vidas en ese sentido de milicianos, de combatientes del ejército rebelde, y además se comprometieron muchos recursos económicos en esa dirección. Es decir, el país estaba abocado a una batalla prácticamente que se cierra solo en el año 1965. Y además tuvimos procesos políticos complejos. En 1962, Fidel hace una crítica a los fenómenos de sectarismo en la dirección del partido, que estaba un compañero, Aníbal Escalante, que tenía la tarea de organización del partido. En aquel entonces, la SORI, estaba todavía por constituirse el Partido Unido de la Revolución Socialista, y después el Partido Comunista en 1965, pero desarrolló un método donde simplemente privilegiaba a algunos compañeros de darle tareas revolucionarias y otros los excluía por determinados prejuicios en ese sentido. Y esto fue un fenómeno que se atajó a tiempo porque causaba una división dentro de las filas de la revolución. Y ese problema no se resuelve en 1962, vuelve a reaparecer con otras alternativas y otras variantes en 1968 bajo la forma de la microfracción, donde ya sí se toman decisiones desde el punto de vista jurídico-penal con aquellas personas que habían acogido una tarea de división dentro de las filas revolucionarias. Eso ocurre en 1968, ya con el Che muerto, y había estado fuera de Cuba en años anteriores, es decir, desde años anteriores. Es decir, es un contexto complejo en lo nacional y en lo internacional, porque se está dando en lo económico un proceso de reformas muy profundo en los países socialistas europeos, incluyendo la Unión Soviética. Un proceso de reforma que va a apuntar cada vez más a privilegiar el uso de mecanismos de mercado. Subirían conceptos tales como socialismo de mercado, una experiencia en Yugoslavia, otra experiencia en Hungría, donde avanzaron mucho en ese sentido, y el Che tenía ideas diferentes pero él se dedicó a estudiar estos problemas y a estudiar economía política. Él tuvo un profesor, Anastasio Mansilla, un hispano soviético que dio clases a los primeros profesores de economía política marxista aquí en el país, que recibió directamente el Che clases de él. Y además estudió matemáticas superiores con Salvador Vilaseca, un matemático eminente también aquí en Cuba. Es decir, el Che sacaba tiempo de donde no había, igual que Fidel, y dedicó tiempo
no solo a discutir, sino a aprender primero superarse. antes de ir a discutir. Es decir, a crearse él mismo un conocimiento económico que le permitiera argumentar y estar en la discusión. Es decir, no era un hombre que acogiera superficialmente las discusiones, todo lo contrario. Y eso se aprecia mucho en el libro El Gran Debate, que tiene los trabajos fundamentales del Che y de las personas que pensaban distinto al Che en este sentido. Es decir, son fenómenos complejos que van a encajar en un contexto en el cual ya desde un primer momento se ve claro que el fenómeno de la construcción socialista no es un fenómeno solo de crear riqueza material. Es un fenómeno en el cual hay que transformar al hombre, transformar la mentalidad del hombre para que piense de otra manera. El hombre viene del capitalismo con el arraigo de la propiedad privada, los intereses privados, la competencia con sus semejantes, que tiene siglos. Y ese es el hombre que ingresa a la revolución en 1959. Entonces, cambiar esa mentalidad, hay que crearle determinados valores, crear determinados hábitos en ese sentido. Y el Che manifiesta en nuestra posición, el comunismo es un proceso de conciencia y no solamente un fenómeno de producción. No se puede llegar al comunismo por la simple acumulación mecánica de cantidades de productos puestos a disposición del pueblo. Es decir, él no niega que hay que efectivamente crecer en lo material, pero no puede ser solamente eso. Es decir, crear riqueza material sin cambio en la mentalidad no lleva al socialismo. Y el Che lo planteó muy claramente, esto fue en 1963, donde comienza ya a manifestar una serie de criterios, una serie de ideas muy importantes. Él se engarza, porque este trabajo engarza con el debate que se está produciendo en los países socialistas, donde participan no solamente economistas de esos países, participan, por ejemplo, Charles Bettelheim, un marxista francés muy prominente en este sentido, está otros economistas de la escuela norteamericana, Paul Suisse y Paul Baran, por ejemplo, que están también reflejados en estos debates y así sucesivamente. Y todo esto lo lleva a él a tener una visión de la economía a partir de las complejidades del eje de la economía, que es la ley del valor y las relaciones monetarias mercantiles. Es decir, el eje ese es donde el Che se afinca para manifestar sus criterios en ese sentido. Bueno, entonces vamos a hacer una pausa aquí en este momento, retomando esa idea que nos decía antes de la idea del Che, de productividad más conciencia, nunca abandonando esta dialéctica entre las relaciones de producción y las relaciones espirituales y de apropiación de la realidad. Vamos a hacer una pausa, vamos a ver este material y regresamos cuadrando la caja. Al Che se le conoce fundamentalmente como hombre de acción, como soldado, como jefe, como militar, como guerrillero, como individuo ejemplar, individuo que era el primero en todo, que nunca le pedía a los demás algo que no fuera capaz de hacer él el primero, como modelo de hombre virtuoso, honrado, puro, solidario, todo ese conjunto de virtudes por las cuales lo recordamos y lo conocemos. El Che era un hombre de pensamiento muy profundo. Y el Che tuvo una excepcional posibilidad en los primeros años de la revolución. Porque por sus cualidades, cada vez que hacía falta un hombre para un cargo importante, ahí estaba el Che. Era realmente multifacético. Y cualquier tarea que se le asignara, la cumplía con una seriedad y una responsabilidad total. Y antes de la pausa habíamos dejado esa, si pudiéramos decir, ecuación, pero sobre todo como fórmula de trabajo del socialismo y el comunismo debe ser a través de una sociedad donde se tenga al unísono la producción de la conciencia y la producción material de esa realidad, de esa sociedad. Y eso me recuerda a que un profesor que tuvimos en la universidad y que tenemos en la Facultad de Filosofía, Carlos Delgado, siempre decía, el Che y sus famosos hechos de conciencia y hechos económicos, y esa es la interpretación que debe conducir ese análisis del pensamiento económico del Che. Carlos, eso lo voy a conectar entonces con un tema que sin dudas tenemos que tocarlo, aunque sea superficialmente porque estamos en tiempo de televisión, que es el de las formas de propiedad. ¿Cómo
cómo unir el pensamiento económico del Che de aquellos años y que nos pueda ofrecer una guía para analizar las actuales condiciones de nuestra revolución, de nuestra sociedad, en cuanto al tema de la propiedad privada, de la propiedad social y de aquel famoso presupuesto para la economía de las empresas presupuestarias, de la planificación, del cálculo económico. Cómo conectar todo ese debate, rico debate, alrededor de cómo organizar una economía de transición socialista con hoy. Lo primero sería decirte y decirle al resto de las personas que nos están escuchando que el Che estaba totalmente en contra de eliminar las relaciones monetario-mercantiles por decreto. Segunda, él decía que lo que una revolución socialista tenía que tratar era de desarrollar las nuevas relaciones económicas, políticas, sociales, culturales, ideológicas, y que para ello el Estado tenía que proteger a esas nuevas empresas estatales que surgían. Y la mejor forma, primero, de protegerla era ligarla al pueblo, que tuviera una participación real. Decía, es como un bebé. Al bebé todavía no camina. Segundo, yo prácticamente he leído todo del Che. Esto que se publicó ahora en el siglo XXI, de los inéditos, yo tuve acceso a ellos desde 1968-69. En mi libro, en la edición original, está lo que se me pidió, que había un poco de personas que no querían que se publicara, de que quitara que eran escritos inéditos. Pero están todas esas citas y todas sus críticas al manual, a esto está ahí. Y no encontré ninguna crítica ni ninguna medida del Che para eliminar a las pequeñas y medianas industrias privadas que siguieron funcionando después del triunfo de la revolución, que sus dueños no se unieron a la contrarrevolución. Los que no se unieron a la contrarrevolución no sabotearon la economía, no se pusieron contra el pueblo, siguieron funcionando. Algo más, el Che priorizaba de que las materias primas materiales que entraran le llegaran primero a eso, incluso que a la empresa estatal. Eso es muy importante en ese sentido, porque ahora tenemos las MIPYMES, etc. Él pensaba que había que convivir con ellos, que no era esto. Que el desarrollo de las relaciones socialistas y económicas socialistas irían disminuyendo el peso de las empresas privadas. Ese es el concepto en ese sentido que él tenía. Con relación a la otra parte de tu pregunta, yo pienso que lo que podemos hacer hoy es lo que hizo Fidel en 1986. Como empezó a explicar José Luis, nosotros a partir de 1975 establecimos en Cuba el sistema soviético, a la cubana. Y empezaron a ver los problemas que el Che vaticinó que iban a ocurrir. Yo les pido a todos los compañeros economistas, dirigentes, al pueblo, que lean el discurso de Fidel Castro el 8 de octubre de 1987, donde relata todos los errores, todas las chapucerías, mercachifleros él le llamaba, que se cometieron, y él decía, si el Che estuviera aquí, hubiese dicho, yo lo dije, yo lo advertí. Eso es muy importante para entender. Bueno, hoy estamos igual. Fidel decía incluso capitalistas de pacotilla, así es como les llamamos. Exactamente. Es muy importante. ¿Y qué hizo Fidel? Desató un proceso de rectificación. Yo no te puedo decir como persona, y no creo que nadie pueda decir hoy individualmente cómo vamos a salir de este atolladero. Lo que yo pienso que debíamos aplicar en la economía lo que hizo nuestro presidente Miguel Díaz-Canel cuando la COVID. Cuando la COVID se buscaron, ahí se oyeron a todos los que podían aportar, incluyendo hasta el decano de la Facultad de Matemáticas. Nosotros creemos que tenemos que escuchar a todo el mundo, no se escucha. No se puede desde un ministerio salir del atolladero que estamos. Yo pienso que tenemos que convocar a todo el mundo, como hizo el Che, como hizo Fidel con el proceso de rectificación. Una revolución dentro de la revolución. Proceso de rectificación que nos salvó de no seguir el descalabro soviético, que en el caso nuestro no era el que tuvieron ellos en los países del este. Era simplemente nos tocaba Haití,
nos tocaba Argentina, vaya, si nos llevaban cómodos, o lo que estamos viendo hoy que en Gaza, para vergüenza de la humanidad, eso es lo que quieren. Nada más hay que escuchar los cavernícolas anticubanos, ultrarreaccionarios del imperio, simplemente. Yo creo que por ese es ahí. La construcción socialista tiene que conjugar producción, los avances científicos de punta, organización, participación popular y conciencias, como fenómenos simultáneos, que deben tener como elemento central el ser humano y como su fin su libertad creciente y consciente. El socialismo no es un sistema más humano, decía el Che, que el capitalismo, porque una nueva clase o casta dominante e iluminada distribuya con sentido más justo y paternalista las riquezas producidas, sino porque debe tratarse de un régimen de genuino poder popular. En mi libro muestro no solo el pensamiento económico del Che, pues abordo su concepción amplia y sistemática del socialismo. Reafirmo que el pensamiento y el ejemplo de Ernesto Guevara siguen siendo actuales y necesarios para encarar los viejos y nuevos entornos subjetivos que vienen produciéndose en nuestro país, acompañado de nuevas expectativas y paradigmas de éxito que se alejan del ideal de socialismo, al que aspiramos y por el que luchamos para enfrentar, además del imperialismo y el capitalismo, al colonialismo cultural que cada día está más presente. Lo vimos la semana pasada en la finca de los monos, para poner los pies en la tierra. Ya sea en la educación, en el lenguaje, en las costumbres o en los métodos, usted enciende el TV y no hay que esperar mucho tiempo para constatar cómo en nuestros mismos medios de comunicación en ocasiones ha calado la cultura del imperio. Eso es lo que pienso. Sí, y con esa última frase entonces la tomo como pie forzado para José Luis, porque me gustaría, profesor, que pudiéramos hablar y concentrarnos en algo que ahora mismo está en el centro del debate, que es las relaciones monetario-mercantiles en crecimiento que se están poniendo de manifiesto en nuestra sociedad cubana. ¿Cómo podemos relacionarlo con el pensamiento de Che y qué podemos sacar de enseñanza de lo que ya el Che vaticinó en aquel momento sobre los países de Europa del Este? Muy sintéticamente, la existencia de relaciones monetario-mercantiles en el socialismo no fue concebida por los clásicos del marxismo. Es decir, suponían que con un alto nivel de desarrollo las fuerzas productivas iban a permitir que el trabajo tuviera un carácter directamente social, no hacía falta en mercado. No fue así, porque eso requiere un alto nivel de desarrollo, que fue el pensamiento de María Engels. Pero ocurre que la revolución triunfa en el país más atrasado de las relaciones capitalistas de producción, que es Rusia zarista. Y allí Lenin tiene que confrontar que a ese nivel de desarrollo era imposible pasar a un carácter directo, un carácter socialmente directo del trabajo, y había que reconocerlo a través del mercado. Y entra en una brecha que es bastante polémica cuando desarrolla la nueva política económica, donde tiene que desarrollar relaciones capitalistas para poder llegar posteriormente a una transición socialista. Así las cosas, el tema de las relaciones monetarias mercantiles en el socialismo no tiene una solución teórica válida en esos años. Se dice que existen porque hay distintas formas de propiedad privada, propiedad social, propiedad cooperativa, y eso es lo que explica las relaciones monetarias mercantiles. Pero ocurre que esas relaciones perviven y existen en el sector estatal. Entonces, ¿cómo explicarlo eso en un sector donde supuestamente el trabajo va a estar directamente socialmente representado? Eso no encuentra solución durante un número de años. Y precisamente es en los años en que el Che entra en este debate que empieza un poco a buscársele una explicación lógica que diga, bueno, aún no existiendo propiedad privada, ¿por qué existe el mercado? Bueno, pues existe porque hay un aislamiento económico entre los productores que no les permite llegar a una confrontación de necesidades de producción, y eso hace que tenga que indirectamente el trabajo expresarse a través del mercado. El Che que planteaba en relación a ese tema, él decía que él no acepta la vigencia de la ley del valor, la que vincula todo esto a través del valor de la mercancía, en el socialismo, más que de forma limitada, porque él consideraba que el carácter indirectamente social del trabajo era superable a corto plazo. El Che veía esto en un proceso de desarrollo ascendente, por lo tanto, él decía, bueno, a ese nivel de desarrollo ascendente no va a ser necesario transitar por el mercado, podemos tener un carácter directamente social de distribución de lo producido.
No es que se haya equivocado, eso es correcto para un nivel de desarrollo superior que lamentablemente en los años del Che no se alcanza. Es decir, el Che previó un desarrollo que tenía la base para desarrollarse de esa manera, pero que el desarrollo concreto, el nivel de desarrollo alcanzado por Cuba, no da lugar a eso. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque la aparición de formas no estatales de propiedad, de formas no sociales de propiedad, tiene que ver con un bajo nivel de desarrollo. Y eso es lo que estamos presenciando en este momento, la necesidad de reconocer ese espacio jurídicamente, cosa que no se hizo durante años anteriores, salvo ya en la época en que aparece el trabajo por cuenta propia, para poder reconocer ese trabajo y tratar de encauzarlo para que contribuya a la construcción socialista. Eso supone determinadas concesiones, es inevitable, desde luego. Pero tiene que haber una regulación por parte del Estado de esas relaciones para evitar que sus males mayores de su desarrollo, si lo dejamos suelto, se produzca. Y eso es donde está el kit del problema en este momento. Es decir, cómo reconociendo que existen condiciones para que haya una relación mercantil privada presente en el país por ese nivel de desarrollo que tenemos, cómo el Estado tiene que regular eso. Y no lo puede regular administrativamente. Como decía Carlos, no se trata de suprimir las relaciones monetarias y mercantiles porque eso es un hecho objetivo. Entonces existen porque hay determinadas condiciones. Usted lo que tiene es que variar las condiciones para evitar que eso se desarrolle. Y eso tiene que partir de una regulación del Estado. Por eso es tan importante retomar estas ideas de Che, porque Che se adelantó a su tiempo en este debate. Cuando él propone el sistema de financiamiento presupuestado, está copiando, o está tomando en cuenta, más que copiar, en la forma de gestión, el sistema de dirección de los grandes monopolios, donde es posible un manejo de categorías, un manejo de fondos, un manejo de recursos de una manera directamente que no tiene que transitar por fórmulas mercantiles. Y él dice, eso es aplicable en Cuba. Aquí los monopolios lo hacían y él estudió cómo trabajaban los monopolios en Cuba. Y por lo tanto tenía una base para eso. Claro, eso correspondía al nivel de desarrollo de los monopolios. Cuando tú lo aplicas en Cuba, ya la cosa empieza a complicarse un poco. Y él siempre fue muy autocrítico en relación a los problemas que podían sucederse en la implementación de esas medidas. Pero la enseñanza del Che, en términos de estudiar a fondo ese tema, es inédita. Es inédita, no, se colocó a la misma altura que estaban los grandes teóricos del socialismo en ese momento. Ernest Mandel, Bettelheim, los soviéticos, todo el mundo estaba en un nivel en el cual el Che había llegado y había dicho hasta dónde se podía llegar. Y además dijo algo que fue una cosa increíble. En este libro aparece cuando él plantea que si se persiste en ese camino de ignorar las particularidades del mercado, bueno, esto lleva a lo siguiente. Nuestra tesis es que los cambios producidos a raíz de la nueva política económica, la NEP, han calado tan hondo en la vida de la Unión Soviética que han marcado con su signo toda esta etapa. Y sus resultados son desalentadores. La superestructura capitalista fue influenciando cada vez más de forma marcada las relaciones de producción y los conflictos provocados por la hibridación que significó la NEP se están resolviendo hoy a favor de la superestructura. Se está regresando al capitalismo. Esto el Che lo dijo en los años 60. ¿Quién se podía imaginar que iba a prever algo que lamentablemente sucedió? Porque la vida comprobó que lo que decía el Che, si van por ese camino y desarrollan no una transformación de la mentalidad del hombre en aras de una solidaridad social, en aras de un pensamiento más amplio, más el hombre nuevo, si eso no se desarrolla, podemos llegar a ese peligro, y el peligro se vio. Y lamentablemente las consecuencias de ese peligro llevaron al estallido del campo socialista en Europa. Una idea que es también de gran vigencia, que es la importancia de la conciencia, que nunca la concibió como antítesis de la producción material, sino como una unidad indisoluble. Y con esas enseñanzas de Che hacemos una pausa, porque además son muy válidas en nuestro contexto de hoy. Hacemos una pausa para ver qué tiene que decirnos en décima el gurú. En estos momentos que alguno apuesta al mercado contra el papel del Estado, hay que regresar al Che. Pensemos en lo que fue este país tierra adentro cuando fuimos epicentro de hambre y explotación, porque en esa situación no estaba el pueblo en el centro. Considerando esta décima y estos versos del gurú donde se enfatiza en el pueblo, que sí es antítesis, antinomia del mercado,
vamos, en el socialismo por lo menos, voy a citar brevemente un fragmento de aquel discurso que usted se refería de Fidel en el aniversario 20 de la muerte del Che. Decía Fidel: él sabía que por esos caminos tan trillados del capitalismo, y esta ha sido una de las frases más repetidas y rescatadas del Che, ¿no? Como no podemos construir el socialismo con las armas melladas del capitalismo. Un día habría que olvidar toda idea de solidaridad humana, porque esos caminos conducen a todos los vicios y a todas las enajenaciones del capitalismo. En esencia, el Che era radicalmente opuesto a utilizar y desarrollar las leyes y las categorías económicas del capitalismo en la construcción del socialismo, y planteaba algo en que hemos insistido muchas veces: que la construcción del socialismo y del comunismo no es solo una cuestión de producir riquezas y distribuir riquezas, sino es también una cuestión de educación y de conciencia. Estas son palabras de Fidel sobre el Che, donde se recoge esa esencia también de ese pensamiento económico, político, social del Che que hemos estado tratando de sintetizar en nuestro programa. ¿Estaba equivocado el Che? Yo retomo la parte final de lo que dijo José Luis. Yo lo tenía también pensado decir. Es que fue en 1966, específicamente, está en mi libro, citado también, fue la primera vez que se publicó. El Che vaticinó que la Unión Soviética iba a desaparecer. Lo dijo en 1966. Lo dieron por loco, etc. 25 años después ocurrió. Yo hubiese querido que no, pero todos hubiésemos querido que no. Yo me remito al propio Fidel. ¿Qué hizo Fidel ante todas esas chapucerías que hicimos cuando implantamos el modelo de los hermanos soviéticos en Cuba? Fidel desarrolló el proceso de rectificación. ¿Y qué fue lo que hizo? Que creo que es totalmente, hoy día debemos hacerlo, porque de lo contrario yo no veo salida. Y es llamar al pueblo a participar en la elaboración de los planes de emergencia, decirle la realidad, cómo está nuestro Producto Interno Bruto, cuáles son las opciones que tenemos, y discutir con ellos, con nuestro pueblo, todas las opciones que tenemos. Porque si nosotros no motivamos a las personas, como lo hicimos con el proceso de rectificación, y como lo hizo Fidel y lo hizo José Luis, como ministro primero de Finanzas y después ministro de Economía en el periodo especial, que nos sacó del periodo, y frenó la caída libre del Producto Interno Bruto en ese momento, nosotros no tenemos salida. Y los días que van a llegar. Tenemos que hacer asambleas en todos los centros de trabajo, en todos los centros estudiantiles, en las cuadras. Tenemos que explicarle a nuestro pueblo la situación actual y sumarlo. Nosotros tenemos que fortalecer la empresa socialista, porque ante la empresa privada tiene los recursos, tiene dólares, tiene todo lo otro, y está día a día haciendo lo que el Che no quería. Es decir, está minando la conciencia y están demostrando un capitalismo que no existe en los países capitalistas. Y eso nosotros tenemos que frenar esa situación. Hay que fortalecer la empresa socialista dándole... ¿Cómo se fortalece? Dándole a los trabajadores que se empoderen de la empresa. Si no se empodera, no hay posibilidad. Hay que fortalecer el frente cultural e ideológico para frenar y neutralizar la guerra mediática ideológica que nos tiene el imperio y a la que no estamos respondiendo a la altura del ataque. Ante la cultura de la marginalidad, el incremento de la delincuencia y escenarios de indisciplina social da respuesta que tomó la dirección de la revolución a inicio de este siglo. No fue aumentar las cárceles, sino que creó Fidel las escuelas municipales, las universidades, la universalización de la enseñanza. Se le pagaba un salario a los predelincuentes para que estudiaran. El Che sigue convocándonos a combatir el burocratismo, la corrupción, el derroche, las indisciplinas sociales, la doble moral, la apatía y el derrotismo. Eso es lo que yo pienso, con lo que seguramente José Luis. Muchas gracias, Carlos. José Luis, le voy a dar la misma introducción. ¿Estaba equivocado el Che? ¿Qué es retomar del Che para el análisis que tenemos que hacer en nuestra sociedad de hoy? ¿Por dónde continuar? Mira, el Che fue un hombre de futuro.
y como tal tenemos que verlo, es decir, hacia dónde debemos conducir la sociedad. Para eso hay que transitar, no se salta en un día, hay que transitar en un periodo de tiempo determinado. El Che decía, bueno, en ese periodo de tiempo no podemos emplear las llamadas armas melladas del capitalismo libremente. Hay que utilizar estímulos materiales, el Che utilizó estímulos materiales. Los primeros autos que se regalaron aquí, los técnicos más destacados, los Skoda checos, se dieron por el Che, cuando nadie hablaba todavía de estímulos materiales de esa magnitud. Entonces, no se trata de negar una necesidad, pero se trata de comprender qué lugar histórico juega un estímulo material en las condiciones en que usted está construyendo el socialismo, que no lo puede dejar libremente, no puede dejar que esas relaciones se desarrollen sin ninguna regulación. Nuestra legislación sí lo dice. La conceptualización aprobada en el 2016 dice: el Estado reconoce el mercado, lo integra al funcionamiento del sistema de dirección planificada de la economía y adopta las medidas necesarias para regularlo. Eso no se ha logrado. Entonces tenemos que atender a eso que nosotros mismos hemos legislado en este sentido. No debe permitirse la concentración de la propiedad y la riqueza en personas naturales o jurídicas no estatales. Bueno, ahí tenemos las indicaciones. ¿Cómo hacerlo? No administrativamente. Ahí el Estado tiene que competir. ¿Cómo tiene que competir el Estado? Bueno, hay que aumentar la eficiencia de la empresa estatal y eso lleva a una descentralización, lleva a una forma distinta de nuestras relaciones económicas con el exterior. No podemos endeudarnos sin prever la sostenibilidad de la deuda, no podemos dejar que los precios sigan subiendo en la presión inflacionaria sin un plan antiinflacionario que controle eso y además compense a las clases más vulnerables dentro de la sociedad. Es decir, hay que hacer un conjunto de medidas, muchas de ellas están propuestas ya. El problema está en cómo nosotros tomamos velocidad para implementar todas esas cosas que están propuestas y que van en línea con la idea de Fidel y con el Che. Y cierro con una cosa, existe el criterio durante mucho tiempo de que el hecho de que Fidel no participara directamente en estos debates de los años 60 es que él no coincidía con el Che, y eso es mentira. Fidel coincidía esencialmente con todas las ideas del Che, lo dice en el discurso de 1987. Y en 100 horas con Fidel también lo repite. Lo repite nuevamente. Y además, la práctica del gobierno de Fidel Castro, uno ve cómo las ideas las desarrollan hasta un punto y llegado el momento en que eso no funcione o comete determinada desliz en lo que son los objetivos a alcanzar, Fidel es el primero que se autocritica. Lo hizo en 1975, lo hizo después con el proceso de rectificación de error y tendencia negativa, lo hizo después con el proceso de la batalla de ideas, cuando se había erosionado violentamente la educación y la salud pública. Fidel es el primero que da el paso en ese sentido. Eso son éticas, cuestiones éticas del dirigente que tenemos que hoy tener también que exigir. En lo que el Che era letal también, en la cuestión de la ética del dirigente revolucionario. Del dirigente revolucionario. El Che no te mandaba a ti para Guanacavive. Él decía, tú cometiste tal error, queda a tu conciencia cómo rectificar esto haciendo esta actividad en Guanacavive. La gente iba voluntario para Guanacavive, porque era tal la fuerza moral de ese requerimiento, de esa política del Che en ese sentido, que la gente decía, no, tengo que cumplir. Hoy, lamentablemente, hay que decir que no tenemos esa conciencia en nuestro cuadro, no es así. No es que se haya ido para atrás totalmente, pero no se está a la altura de que el Che lo colocó en el Ministerio de Industria en los años 60, para ponerlo más concretamente en este sentido. Y tenemos que utilizar todas esas enseñanzas, estas son joyas que tenemos aquí, esto hay que estudiarlo. Los estudiantes de economía tienen que conocer de todo esto y hacer un análisis de qué ha pasado en los países socialistas, qué nos pasó en el periodo especial, cómo salimos del periodo especial, la historia de Cuba y la historia de los fracasos del socialismo en otros lugares, hay que estudiarla para precisamente evitar los errores. Es decir, todo eso son enseñanzas del Che, que en un aniversario de su natalicio, pero yo diría que en todos los días del año hay que tomar en cuenta. Que la tenemos a la mano también. Exactamente. Es decir, no se trata de simplemente un recordatorio en abstracto, sino que ver las ideas del Che, cómo lograr que se implementen o reimplementen esas ideas en las condiciones actuales. Yo soy de los que pienso que sí, que hay salida para todas estas cosas. Hay propuestas concretas en ese sentido. No es fácil, no es una solución de apretar un botón y ya se arregló todo, ni es de hoy para mañana. Hay que luchar y muy duro. Pero la revolución tiene que salvarse. Fidel lo dijo el 17 de noviembre del año 2005, cuando planteó que la revolución podía autodestruirse. Y esa llamada de alerta de Fidel Castro, en base a todos los errores que él analizó a lo largo de su vida, tenemos que tomarla muy en cuenta. Es
Es decir, ¿qué riesgos estamos corriendo? Hay que minimizar los riesgos, hay que tomar decisiones que tienen costo, pero hay que minimizar el riesgo de que se nos convierta en un problema, lo que es posiblemente una solución, etcétera. Es decir, son soluciones complejas que tenemos en este momento, donde el Che y Fidel juegan un papel determinante. Tú puedes coger lo que dijo Fidel en tal momento, en tal, y lo aplicas hoy y encaja perfectamente, igual el Che. Y el Che con más profundidad en los temas teóricos de economía política, que ha sido muy subestimado. Se ha calificado de idealista, de un soñador, etcétera, etcétera, ¿no? Se metió en el medio del debate en un momento en el cual nadie en los países socialistas había encontrado una explicación de por qué relaciones monetarias y mercantiles se mantienen objetivamente en la empresa estatal. Es decir, que todo eso no cayó en saco roto, hay que estudiar todas esas cosas, porque avanzó, es un hombre que avanzó hacia el futuro, se proyectó de una manera tal que simplemente tú dices, no, este es un hombre excepcional como lo fue Fidel Castro también. Y por eso mismo tiene tremendo valor volver a tomar las ideas de Che y volver a tener, ojalá podamos reproducir en otro momento que haya papel estos libros, porque debieran ser libros de texto para todos los estudiantes de economía, yo diría que para todos los jóvenes. Debieran ser libros de cabecera en circunstancias como las actuales, porque además hay mucho de lo cual nutrirse en ese pensamiento económico, político del Che y por supuesto en ese pensamiento integral del Che, de Fidel y de otros intelectuales que, como ustedes decían, no fueron solo intelectuales de academia o intelectuales de oficina, de ministerio, sino que estaban codo a codo, con los pies en la tierra, con el pueblo. Y a ese pueblo justamente es a que dirigimos este llamado de leer otra vez al Che, de rescatar esos debates que estaban en el seno y en la esencia misma de esa construcción socialista que fue la Revolución Cubana desde sus inicios. A ustedes les doy las gracias por haber participado, por sus conocimientos sobre este tema, por haber compartido con nosotros ese importante ejercicio de traer al Che a la actualidad y tratarlo de vincular con nuestros problemas de hoy, que sin duda, como bien decían los dos y enfatizaba José Luis, tienen solución y tienen solución por el camino del socialismo. Sobre este tema, ¿qué piensa usted? Recuerde que no basta con interpretar y describir, ni siquiera solamente con leer, sino qué hacemos con esa lectura, qué hacemos con eso que estamos estudiando y bueno, ponerlo en función de transformar nuestra sociedad. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbiriche, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbiriche. Sin Timbiriche. No olvides al barrendero, al maestro y al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbiriche. Dice mi coro que